La historia de Caín y Abel. Hace mucho, mucho tiempo, Adán y Eva, los primeros seres humanos, tuvieron dos hijos, Caín, el mayor, y Abel, el menor. Caín trabajaba la tierra, cultivando frutos y verduras con sus propias manos. Abel, en cambio, era pastor y cuidaba con amor a sus ovejas. Ambos hermanos eran muy diferentes, pero compartían una misma fe en Dios. Un día, decidieron hacer un regalo a Dios para agradecerle por todo lo que tenían. Caín tomó algunas espigas de trigo y frutos de su cosecha y los colocó sobre una roca. Abel, por su parte, escogió el cordero más sano y fuerte de su rebaño, lo cuidó con esmero y lo ofreció con cariño. Dios miró ambos regalos, pero se sintió más alegre con el de Abel. No porque el cordero fuera mejor que las espigas, sino porque Abel había dado lo mejor de su corazón, con sinceridad y generosidad. Caín, al notar esto, se enojó muchísimo. Su rostro se oscureció y apretó los puños de rabia. Dios, viendo su enojo, se acercó a Caín y le dijo con bondad: ¿Por qué estás tan enfadado? Si haces las cosas bien, todo saldrá mejor. Pero ten cuidado, el rencor es como una semilla oscura que, si la riegas, crecerá dentro de ti. Pero Caín no quiso escuchar. La envidia le nubló el corazón, y un día, mientras estaban solos en el campo, hizo algo terrible. Atacó a Abel y lo lastimó hasta que ya no pudo levantarse. Después, Dios preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, mintiendo, respondió: No lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidarlo? Dios, triste por lo ocurrido, le dijo: Tu hermano clamó por ayuda desde la tierra. Ahora, por lo que has hecho, ya no podrás disfrutar de los frutos de la tierra como antes. Tendrás que viajar sin rumbo, lejos de tu hogar. Caín, asustado, lloró: Este castigo es demasiado. Si me alejo, alguien me hará daño. Pero Dios, a pesar de todo, lo protegió. Le puso una marca especial para que nadie lo lastimara, diciendo: Quien te haga daño, recibirá un castigo peor. Y así, Caín partió a un lugar lejano, cargando su culpa y soledad. Reflexión. Esta historia nos enseña que todos sentimos celos o enojo a veces, pero debemos elegir controlarlos y actuar con amor. Dios siempre nos da una segunda oportunidad, pero nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras Caín? ¿Y cómo podemos ofrecer siempre lo mejor de nosotros, como Abel? La escalera que llegaba al cielo. Había una vez un joven llamado Jacob, que estaba en medio de un gran viaje. Había salido de su casa porque su familia estaba pasando por problemas, y ahora caminaba solo bajo el cielo estrellado, con solo una mochila y un corazón lleno de dudas. Al caer la noche, cansado de tanto andar, buscó un lugar para descansar. Encontró una zona rocosa y, como no tenía almohada, tomó una piedra lisa, la acomodó bajo su cabeza y se quedó dormido. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño maravilloso. Vio una gran escalera que se elevaba desde la tierra hasta el mismísimo cielo. Era tan alta que no se veía el final. Por esa escalera subían y bajaban seres brillantes, como mensajeros de luz, llevando y trayendo noticias entre el cielo y la tierra. Y entonces, en lo más alto de la escalera, Jacob escuchó una voz cálida y poderosa: Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra donde estás acostado será tuya y de tus descendientes. Yo siempre estaré contigo, te protegeré y cumpliré mis promesas. Jacob se despertó sobresaltado, pero sintió una paz que nunca antes había conocido. Miró a su alrededor y dijo: Este lugar es asombroso, aquí está Dios, y yo no lo sabía. Tomó la piedra que había usado como almohada, la levantó como un monumento para recordar ese momento y la ungió con aceite como señal de respeto. Llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. Entonces, con el corazón lleno de esperanza, Jacob hizo una promesa: Si Dios me cuida en este viaje, me da comida y un hogar, yo lo seguiré siempre y daré una parte de todo lo que tengo para honrarlo. Y así, Jacob continuó su camino, recordando que, aunque a veces nos sintamos solos,
Dios siempre está cerca, listo para mostrarnos que no estamos solos en la aventura de la vida. Financial. Narración. La lucha de Jacob con el ángel. Había una vez un hombre llamado Jacob, quien llevaba años lejos de su hogar. Una noche, mientras viajaba de regreso con su familia, sintió miedo. Sabía que pronto se encontraría con su hermano Esaú, con quien había tenido problemas tiempo atrás. Con el corazón inquieto, Jacob decidió enviar a su esposa, hijos y siervos al otro lado del río Jaboc para quedarse solo y pensar. Pero esa noche no sería como las demás. Mientras estaba en la oscuridad, un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. Jacob no sabía quién era, pero se aferró con todas sus fuerzas. Los dos lucharon bajo las estrellas, hora tras hora, sin que ninguno ganara. Jacob, aunque cansado, no se rendía. «No te soltaré hasta que me bendigas», Zrenia gritó con determinación. El hombre, viendo su coraje, le preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Jacob», respondió. Entonces, el hombre le dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob, sorprendido, entendió que aquel no era un hombre común, sino un mensajero de Dios. Aunque sintió un dolor en la cadera al ser tocado por el ángel, su corazón se llenó de paz. Al amanecer, el ángel desapareció, pero Jacob supo que esa lucha había cambiado su vida para siempre. Desde ese día, Jacob cojeaba, pero llevaba consigo una bendición más grande: la promesa de que Dios estaría con él. Y así, con valentía y fe, siguió su camino, recordando que incluso en las noches más oscuras, hay esperanza para quienes no se rinden. Reflexión final. Esta historia nos enseña que, a veces, las luchas más difíciles nos transforman. Como Jacob, podemos enfrentar miedos o problemas, pero si persistimos con fe, encontraremos fuerza y bendiciones inesperadas. Jacob, Moisés y los encuentros sorprendentes con Dios. Había una vez un hombre llamado Jacob, quien era muy astuto, pero a veces cometía errores. Una noche, mientras viajaba con su familia, se quedó solo junto a un río. De pronto, apareció un misterioso hombre. No era un hombre común, sino un ángel enviado por Dios. Jacob y el ángel comenzaron a luchar, y aunque Jacob era fuerte, el ángel era aún más poderoso. Pero Jacob no se rendía. Lucharon toda la noche, hasta que el ángel tocó la cadera de Jacob y la lastimó. Aún así, Jacob no soltaba al ángel y le dijo: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». El ángel, admirado por su valentía, le respondió: «A partir de hoy, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob entendió que Dios estaba con él, incluso en sus momentos más difíciles, y aunque quedó cojo, se sintió bendecido. Años después, otra persona tuvo un encuentro asombroso con Dios. Se llamaba Moisés, un pastor que cuidaba ovejas en el desierto. Un día, vio algo increíble: una zarza que ardía en llamas, pero no se quemaba. Moisés se acercó y escuchó una voz que salía de las llamas: «Moisés, quítate las sandalias, porque estás en Tierra Santa». Era Dios quien le dijo: «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Ve y ayúdalos a ser libres». Moisés tenía miedo y dudaba, pero Dios le prometió: «Yo estaré contigo». Así, Moisés aprendió que, aunque somos pequeños, Dios nos elige para cosas grandes si confiamos en Él. Moraleja: tanto Jacob como Moisés nos enseñan que Dios nos encuentra en nuestros momentos de lucha o duda. A veces nos prueba, como a Jacob, para fortalecernos, y otras nos llama, como a Moisés, para guiarnos. Lo importante es no tener miedo de escuchar su voz. La historia del becerro de oro hace mucho, mucho tiempo, en un desierto vasto y cálido. El pueblo de Israel viajaba hacia la libertad guiado por Moisés, un hombre elegido por Dios. Tras salir de Egipto, llegaron al monte Sinaí,
donde Dios llamó a Moisés a subir a la cima para recibir unas leyes especiales, los 10 mandamientos. Moisés les dijo al pueblo: «Esperen aquí, volveré pronto». Pero los días pasaron, y el pueblo, impaciente y asustado por la ausencia de su líder, empezó a murmurar: «¿Y si Moisés no regresa? Necesitamos un Dios que nos guíe». Fueron donde Aarón, el hermano de Moisés, y le exigieron: «Haznos un Dios que podamos ver. No sabemos qué le pasó a Moisés». Aarón, temeroso de la multitud, accedió. Les pidió que entregaran sus joyas de oro, anillos, collares y pulseras. Con ellas fundió el metal y moldeó la figura de un becerro, un toro joven brillante. Al verlo, el pueblo gritó emocionado: «Este es nuestro Dios. Él nos sacó de Egipto». Organizaron una gran fiesta. Comieron, bebieron, bailaron y adoraron al becerro de oro, olvidando las promesas que habían hecho a Dios. Mientras tanto, en la cima del Sinaí, Dios le entregaba a Moisés 2 tablas de piedra con los mandamientos. Pero Dios, que todo lo ve, le dijo: «Tu pueblo se ha corrompido. Han hecho un ídolo y lo adoran». Moisés, preocupado, rogó a Dios que tuviera misericordia. «No los destruyas. Recuerda tu promesa». Dios escuchó su súplica, y Moisés bajó rápidamente del monte. Al llegar, Moisés vio al pueblo bailando alrededor del becerro. Se enfureció. Con sus propias manos, arrojó las tablas de piedra al suelo, rompiéndolas en pedazos. Luego, tomó el becerro de oro, lo fundió, lo molió hasta convertirlo en polvo, lo mezcló con agua y obligó al pueblo a beberlo como señal de su error. Aarón trató de explicarse: «El pueblo me presionó, no pude evitarlo». Moisés, decepcionado, reunió a los que seguían fieles a Dios y les pidió corregir el mal. Aquel día, muchos entendieron que adorar un objeto o creer en falsos dioses solo traía caos. Finalmente, Moisés regresó al monte Sinaí para pedir perdón por su pueblo. Dios renovó su pacto con ellos, pero les recordó la importancia de confiar en Él, incluso cuando no podían verlo. Moraleja: la historia nos enseña que la fe no se trata de buscar respuestas rápidas o ídolos que podamos tocar, sino de confiar en lo que es verdadero. Y bueno, incluso cuando la espera es difícil, el becerro de oro nos recuerda que a veces la impaciencia nos lleva a cometer errores, pero siempre hay oportunidad de corregir el camino.